Esa noche de viernes fue la más intensa e inolvidable de mi vida. La casa estaba tan silenciosa y pacífica que sentí una rara sensación de calma. Estaba agotada de una larga semana y solo quería dormir. Mientras me acostaba, pensé que nada podría perturbar la quietud de la noche. Había sido madre soltera durante 8 años desde mi divorcio. Mi ex esposo y yo no teníamos una mala relación, simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Daniel sola fue lo más gratificante y desafiante que había hecho jamás. Él lo era todo para mí, inteligente, divertido y amable, pero era difícil ser tanto su madre como su padre. Esa noche estaba tan cansada que apenas tuve energía para ponerme el pijama antes de caer en la cama. La casa estaba en silencio. Daniel se había acostado horas antes después de jugar videojuegos y hacer sus deberes. Por fin tenía un momento para mí en mi habitación. La luna brillaba a través de las finas cortinas proyectando suaves sombras en las paredes. Me acurruqué bajo la manta disfrutando del calor y dejando que mi mente vagara. La vida había estado tranquila últimamente, lo cual era un agradable cambio después de un año difícil. Daniel y yo habíamos pasado por mucho juntos desde que su padre se fue, pero habíamos construido una buena vida juntos. Aunque Daniel tenía casi 20 años ahora, todavía éramos muy cercanos. Él siempre había sido una persona cariñosa y considerada. A veces me preocupaba que asumiera demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Sonreí al pensar en él. Era tan amable y me sentía afortunada de tenerlo en mi vida. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensar. Me sentí pesada y somnolienta. Entonces oí un suave golpe en la puerta de mi habitación. Me desperté un poco pensando que era parte de un sueño, pero el golpe volvió a sonar suavemente y estuve completamente despierta. Mamá, la voz de Daniel era quieta pero fue suficiente para despertarme. Parpadeé tratando de enfocar la puerta. Podía ver el contorno de Daniel en la tenue luz que venía del pasillo. Me senté tratando de despertarme por completo. Daniel, ¿qué pasa? Pregunté con la voz todavía somnolienta. Él hizo una pausa antes de entrar en la habitación y cerrar la puerta silenciosamente tras de sí. Parecía inseguro de entrar. No podía dormir, dijo mirando hacia abajo mientras se quedaba de pie cerca de mi cama. Me sentí preocupada porque podía notar que algo le molestaba. Desde el divorcio Daniel a veces tenía problemas para dormir, pero rara vez hablaba de ello. Sabía que la partida de su padre le había dolido más de lo que mostraba y esa noche podía ver la tristeza en sus ojos. Ven aquí, dije suavemente dándole unas palmaditas al espacio vacío a mi lado en la cama. Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres. Dudó un momento y luego se acercó y se acostó a mi lado. Estaba de lado mirándome y podía ver lo cansado que parecía en la luz tenue. También parecía vulnerable, lo cual era inusual en él. ¿Quieres hablar de ello? Pregunté con suavidad. Daniel negó con la cabeza, su cabello oscuro cayéndole sobre los ojos. No. Solo quería estar cerca de ti. Mi corazón se sintió cálido. Había pasado un tiempo desde que Daniel había querido estar cerca de mí de esa manera, como cuando era más pequeño. Extendí la mano y le aparté el cabello de la frente sonriéndole. Está bien, susurré poniendo mi mano en su hombro. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Él me devolvió la sonrisa pero todavía podía ver algo que le molestaba, algo de lo que no quería hablar. No le pregunté al respecto. En cambio me volví a acostar, tiré de la manta sobre los dos y dejé que la quietud nos consolara. Permanecimos allí un rato disfrutando de la paz. La respiración de Daniel se hizo más lenta y pensé que se había dormido, pero entonces habló de nuevo, tan suavemente que casi no pude oírlo. Mamá, ¿alguna vez lo extrañas? Su pregunta me sorprendió pero supe que hablaba de su padre. Era una pregunta que había evitado durante años, una que no sabía cómo responder. A veces sí, admití en voz baja. Pero las cosas no estaban bien entre nosotros, Daniel. ¿Tú lo sabes? Él asintió pero podía notar que quería saber más. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes? Preguntó. Suspiré pensando en los arrepentimientos del pasado. Tal vez, pero no podemos cambiar lo que pasó. Tenemos que seguir adelante. Daniel miró hacia abajo jugando con el borde de la manta. Supongo que solo me pregunto si tal vez podría haber hecho algo diferente, ¿sabes? Como si hubiera sido mejor. Sus palabras me dolieron el corazón. Me senté y me volví hacia él. Daniel, no. Esto no fue tu culpa. Tú no hiciste nada malo, dije con seriedad. Él apartó la mirada, su voz un susurro. A veces se siente como si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido. Las lágrimas me vinieron a los ojos y lo abracé con fuerza. Él resistió un segundo pero luego me abrazó de vuelta escondiendo la cara en mi hombro. Daniel, escúchame, dije con la voz temblando. Tu papá tomó sus propias decisiones. No tuvo nada que ver contigo. Fue su decisión y nunca fue tu responsabilidad. Siempre ha sido más que suficiente para mí,
Daniel, susurré con la voz llena de amor y seguridad. Eres todo para mí. Él asintió contra mi hombro, pero todavía podía sentir la tensión dentro de él, el peso de años de dolor y culpa no expresados. Nos abrazamos estrechamente, el silencio entre nosotros un bálsamo reconfortante. Gradualmente su cuerpo se relajó, su respiración se profundizó mientras se dormía. Pero mientras él dormía pacíficamente a mi lado, mi mente corría, pensamientos y recuerdos arremolinándose en la oscuridad. Ambos habíamos soportado tanto y sin embargo en medio del quieto consuelo de ese abrazo compartido una sensación inesperada se agitó dentro de mí, una sensación que no podía nombrar del todo. Era un calor que se extendía por mi pecho, una conexión que se sentía más profunda, más íntima que el vínculo habitual entre una madre y su hijo. Traté de descartarla, de concentrarme en el ritmo de su respiración, pero la sensación persistía, un susurro persistente que se negaba a ser ignorado. La mañana llegó demasiado pronto. La suave luz del amanecer pintaba la habitación con tonos gentiles. Daniel dormía profundamente a mi lado, su rostro pacífico y relajado, la tensión de la noche anterior aparentemente olvidada. Lo observé un momento, mi corazón hinchándose de amor y orgullo. Sin embargo, esa sensación desconocida persistía, una corriente subyacente bajo la superficie de mi afecto maternal. Me deslicé fuera de la cama con cuidado de no molestarlo y bajé las escaleras para preparar el desayuno. La rutina familiar de cocinar ofrecía una sensación de normalidad, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a nuestra conversación de la noche anterior. Daniel siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de hasta qué punto había internalizado la ausencia de su padre. La culpa que cargaba pesaba mucho en mi corazón, una carga que deseaba poder aliviar. Pero no era solo eso lo que permanecía en mi mente. Era la forma en que me había mirado, la vulnerabilidad en sus ojos, el anhelo no expresado de algo más. Y si era honesta conmigo misma, el calor que había sentido mientras lo abrazaba había agitado algo profundo dentro de mí, una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares. Traté de apartar el pensamiento recordándome que él era mi hijo, pero la sensación persistía, un susurro persistente que se negaba a ser silenciado. Pronto Daniel emergió de su sueño, su cabello revuelto, su figura delgada aún con vestigios de la adolescencia. Sin embargo, había una madurez nueva en sus ojos, un atisbo del hombre en que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una sonrisa cálida tratando de enmascarar las emociones persistentes de la noche anterior. «Buenos días, dormilón», dije colocando un plato de panqueques frente a él. «Buenos días», murmuró acomodándose en su silla y empezando a comer el desayuno. Comimos en un silencio cómodo, la luz de la mañana proyectando un cálido resplandor sobre la cocina. Sentí su mirada posarse en mí ocasionalmente, pero elegí no sacar el tema de la noche anterior. Parecía más a gusto, más como él mismo, y no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente Daniel rompió el silencio, su voz llena de emoción. «Gracias por anoche, mamá. Lo necesitaba». Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. «Nunca tienes que agradecerme, Daniel. Siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase». Él asintió, pero su mirada permaneció fija en mí, una pregunta no dicha flotando en el aire. No estaba segura de cómo responder, de cómo navegar el sutil cambio en nuestra relación. Había una nueva intensidad en sus ojos, un anhelo de una conexión que trascendía los límites tradicionales de madre e hijo. Y una parte de mí, una parte que no me había atrevido a reconocer antes, también lo sentía. Después del desayuno se quedó en la encimera, sus dedos trazando patrones sobre ella. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó en voz baja, su voz pesada de emociones no expresadas. Suspiré, el peso de los arrepentimientos del pasado asentándose sobre mí. Tal vez, respondí suavemente. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Todo lo que podemos hacer es intentar seguir adelante. Daniel asintió, su mirada fija en sus dedos inquietos. A veces me pregunto si podría haber hecho algo, haber sido mejor, ¿sabes? Su voz era apenas un susurro, impregnada de culpa y autorreproche. Sus palabras me atravesaron el corazón y no pude evitar extender la mano hacia él. Puse una mano en su hombro atrayéndolo a un abrazo gentil. «Daniel, no hiciste nada malo. Nada de esto fue tu culpa», le aseguré, mi voz espesa de emoción. Él apartó la mirada, su voz apenas audible. «A veces se siente como si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido». Las lágrimas se me acumulaban en los ojos mientras lo atraía más cerca abrazándolo con fuerza. Él resistió un momento y luego se rindió al abrazo escondiendo la cara en mi hombro. «Daniel, escúchame», dije con la voz firme. «Las decisiones de tu padre fueron suyas. Tú eres y siempre has sido más que suficiente. Su partida no tuvo nada que ver contigo». Él asintió lentamente,
su cuerpo relajándose contra el mío, la tensión en sus hombros disminuyendo gradualmente mientras se acomodaba en el abrazo. Sentí de nuevo ese calor desconocido elevándose dentro de mí, una mezcla de alivio, afecto y una innegable sensación de conexión. El vínculo entre nosotros, una vez definido por los roles de madre e hijo, parecía estar cambiando, evolucionando hacia algo nuevo, algo que ninguno de los dos entendía del todo pero que ambos sentíamos instintivamente. Por ahora lo sostuve cerca, dejando que el momento se prolongara sin preguntas, sin explicaciones. No estaba segura de hacia dónde nos llevaría esta nueva intimidad, pero sabía que la vida tal como la habíamos conocido estaba cambiando y que esto era solo el comienzo. Mientras yacía allí en la oscuridad envuelta en el calor del abrazo de mi hijo, una profunda realización me invadió. El delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, tambaleándose en el precipicio de algo nuevo e inexplorado. Un temblor de aprensión me recorrió, un susurro de incertidumbre sobre lo que esta transformación podría significar para nosotros. Sin embargo, en medio de la aprensión había una innegable sensación de anticipación, un reconocimiento de que esto era meramente el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. El amanecer llegó con una gentil insistencia, los suaves tentáculos de la luz del sol abriéndose camino a través de las cortinas despertándome del sueño. A mi lado Daniel dormía pacíficamente, su rostro sereno y relajado, las pesadas cargas de la noche anterior aparentemente olvidadas. Lo observé un momento, mi corazón hinchándose con un familiar amor maternal. Sin embargo, bajo ese afecto bien conocido una corriente diferente se agitaba, una sensación que no podía definir del todo. Era la misma sensación desconocida que había bailado en los bordes de mi conciencia la noche anterior, una sensación que a la vez me intrigaba y me inquietaba. Me deslicé fuera de la cama con cuidado de no interrumpir su sueño y bajé las escaleras hacia la rutina familiar de la preparación del desayuno. Mientras estaba frente a la estufa volteando panqueques con facilidad practicada, mis pensamientos volvieron a nuestra conversación de la noche anterior. Daniel siempre había sido un alma sensible, pero no había captado la profundidad de su lucha interna, la forma en que había cargado el peso de la ausencia de su padre, la culpa que albergaba, un secreto que había mantenido oculto durante demasiado tiempo y que ahora pesaba mucho en mi corazón. Pero había más que eso. Había un cambio en su comportamiento, en la forma en que había buscado consuelo en mis brazos, un anhelo de una cercanía que trascendía los límites tradicionales de madre e hijo. Y si era honesta conmigo misma, yo también lo había sentido. Un calor que se extendía por mí cuando lo abrazaba, un consuelo que iba más allá del instinto maternal. Aparté el pensamiento concentrándome en la tarea que tenía entre manos. Es solo un chico, me recordé. Tu hijo. Pero la sensación persistía, un susurro persistente que se negaba a ser silenciado. Daniel finalmente emergió de su sueño frotándose el sueño de los ojos, su cabello revuelto, una imagen de inocencia juvenil. Sin embargo, había una madurez nueva en su mirada, un atisbo del hombre en que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una sonrisa cálida intentando enmascarar las emociones persistentes de la noche anterior. Buenos días, dormilón, chirrié colocando un plato de panqueques dorados frente a él. Buenos días, murmuró acomodándose en su silla y devorando con avidez su desayuno. Comimos en un silencio cómodo, la luz de la mañana bañando la cocina con un cálido resplandor. Podía sentir sus ojos sobre mí ocasionalmente, pero permanecí en silencio, no lista para profundizar en las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecía más a gusto, más como él mismo, y no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente él rompió el silencio, su voz impregnada de gratitud. Gracias por anoche, mamá. Lo necesitaba. Su vulnerabilidad me sorprendió. Nunca tienes que agradecerme, Daniel, le aseguré. Siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase. Él asintió pero su mirada se demoró, una pregunta silenciosa flotando en sus ojos, un espejo de las emociones no dichas con las que yo había estado lidiando. Sus ojos tenían una profundidad e intensidad que trascendía el familiar consuelo de nuestra relación madre-hijo. El día se desarrolló sin incidentes. Daniel se retiró a su habitación inmerso en los deberes y los videojuegos mientras yo me ocupaba de las tareas domésticas. Sin embargo, la atmósfera entre nosotros había cambiado sutilmente. Era un cambio intangible, una tensión quieta y un reconocimiento no dicho de la conexión más profunda que había surgido. A medida que el día se transformaba en noche, mis pensamientos volvían a Daniel, a su transformación de niño a joven, a la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos por él habían evolucionado.
Trascendiendo los límites del amor maternal, esa noche después de la cena nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras danzantes a través de las paredes. Estábamos mayormente en silencio, contentos en la presencia del otro, pero a medida que la película avanzaba me volví agudamente consciente de su proximidad, la forma en que su brazo rozaba el mío con cada sutil movimiento. Mi corazón se aceleró e intenté concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable, una sinfonía silenciosa de emociones no dichas. A mitad de la película Daniel se acercó más, su brazo presionando contra el mío. Esta vez no se apartó, el calor de su piel contra la mía envió un escalofrío de conciencia a través de mí. Lo miré de reojo y nuestros ojos se encontraron, su mirada llena de una intensidad nueva, un reflejo de las emociones que había estado tratando de reprimir todo el día. Sin pensamiento consciente extendí la mano y tomé la suya. Nuestros dedos entrelazándose, él no resistió, en cambio apretó mi mano suavemente, su pulgar trazando un círculo lento en mi piel. El simple gesto envió un aleteo a través de mi corazón, una sensación tanto familiar como excitantemente nueva. Nos sentamos así un rato, manos unidas en la luz tenue, un testimonio silencioso de las dinámicas cambiantes de nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un momento de comprensión no dicha que trascendía los límites de nuestros roles familiares. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que las cosas estaban cambiando y Daniel ya no era solo mi hijo, era algo más, alguien por quien yo me preocupaba de una manera que desafiaba definición. La película terminó, pero permanecimos en el sofá, los créditos rodando sin ser notados. Apoyé mi cabeza contra su hombro, sintiendo el constante subir y bajar de su pecho mientras respiraba. Era un gesto pequeño, sin embargo se sentía profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión que estaba floreciendo entre nosotros. Mamá, susurró Daniel, su voz apenas audible, si yo estoy realmente contento de que estés aquí. Sus palabras simples pero profundas hicieron eco del sentimiento en mi propio corazón. Yo también estaba contenta de que él estuviera aquí, contenta por esta cercanía inesperada, esta nueva intimidad que era tanto aterradora como excitante. Mientras yacía allí en la oscuridad, envuelta en el calor del abrazo de mi hijo, una profunda realización me invadió, el delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, tambaleándose en el precipicio de algo nuevo e inexplorado. Un temblor de aprensión me recorrió, un susurro de incertidumbre sobre lo que esta transformación podría significar para nosotros. Sin embargo, en medio de la aprensión había una innegable sensación de anticipación, un reconocimiento de que esto era meramente el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. El amanecer llegó con una gentil insistencia, los suaves tentáculos de la luz del sol abriéndose camino a través de las cortinas, despertándome del sueño. A mi lado Daniel dormía pacíficamente, su rostro sereno y relajado. Las cargas de la noche anterior aparentemente olvidadas, lo observé un momento, mi corazón hinchándose con un familiar amor maternal. Sin embargo, bajo ese afecto bien conocido una corriente diferente se agitaba, una sensación que no podía definir del todo. Era la misma sensación desconocida que había bailado en los bordes de mi conciencia la noche anterior, una sensación que a la vez me intrigaba y me inquietaba. Me deslicé fuera de la cama con cuidado de no interrumpir su sueño y bajé las escaleras hacia la rutina familiar de la preparación del desayuno. Mientras estaba frente a la estufa volteando panqueques con facilidad practicada, mis pensamientos volvieron a nuestra conversación de la noche anterior. Daniel siempre había sido un alma sensible, pero no había captado la profundidad de su lucha interna, la forma en que había cargado el peso de la ausencia de su padre, la culpa que albergaba un secreto que había mantenido oculto durante demasiado tiempo y que ahora pesaba mucho en mi corazón. Pero había más que eso. Había un cambio en su comportamiento, en la forma en que había buscado consuelo en mis brazos, un anhelo de una cercanía que trascendía los límites tradicionales de madre e hijo, y si era honesta conmigo misma, yo también lo había sentido, un calor que se extendía por mí cuando lo abrazaba, un consuelo que iba más allá del instinto maternal. Aparté el pensamiento concentrándome en la tarea que tenía entre manos. Es solo un chico, me recordé, tu hijo, pero la sensación persistía, un susurro persistente que se negaba a ser silenciado. Daniel finalmente emergió de su sueño frotándose el sueño de los ojos, su cabello revuelto, una imagen de inocencia juvenil. Sin embargo, había una madurez nueva en su mirada, un atisbo del hombre en que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una sonrisa cálida, intentando enmascarar las emociones persistentes de la noche anterior. Buenos días, dormilón, chirrié colocando un plato de panqueques dorados frente al buenos días, murmuró acomodándose en su silla y devorando con avidez su desayuno. Comimos en un silencio cómodo, la luz de la mañana bañando la cocina con un cálido resplandor. Podía sentir sus ojos sobre mí ocasionalmente, pero permanecí en silencio, no lista para profundizar en las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecía más a gusto, más como él mismo, y no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente él rompió el silencio, su voz impregnada de gratitud. Gracias por anoche, mamá, lo necesitaba. Su vulnerabilidad me sorprendió. Nunca tienes que agradecerme, Daniel, le aseguré, siempre estaré ahí para ti pase lo que pase. La sintió, pero su mirada se demoró, una pregunta silenciosa flotando en sus ojos, un espejo de las emociones no dichas con las que yo había estado lidiando. Sus ojos tenían una profundidad e intensidad que trascendía el familiar consuelo de nuestro vínculo madre-hijo. El día se desarrolló sin incidentes. Daniel se retiró a su habitación inmerso en los deberes y los videojuegos mientras yo me
ocupaba de las tareas domésticas, sin embargo la atmósfera entre nosotros había cambiado sutilmente, era un cambio intangible, una tensión quieta y un reconocimiento no dicho de la conexión más profunda que había surgido a medida que el día se transformaba en noche. Mis pensamientos volvían a Daniel, a su transformación de niño a joven, a la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos por él habían evolucionado, trascendiendo los límites del amor maternal. Esa noche, después de la cena, nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras danzantes a través de las paredes. Estábamos mayormente en silencio, contentos en la presencia del otro, pero a medida que la película avanzaba me volví agudamente consciente de su proximidad, la forma en que su brazo rozaba el mío con cada sutil movimiento. Mi corazón se aceleró e intenté concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable, una sinfonía silenciosa de emociones no dichas. A mitad de la película Daniel se acercó más, su brazo presionando contra el mío. Esta vez no se apartó, el calor de su piel contra la mía envió un escalofrío de conciencia a través de mí. Lo miré de reojo y nuestros ojos se encontraron, su mirada llena de una intensidad nueva, un reflejo de las emociones que había estado tratando de reprimir todo el día. Sin pensamiento consciente extendí la mano y tomé la suya, nuestros dedos entrelazándose. Él no resistió, en cambio apretó mi mano suavemente, su pulgar trazando un círculo lento en mi piel. El simple gesto envió un aleteo a través de mi corazón, una sensación tanto familiar como excitantemente nueva. Nos sentamos así un rato, manos unidas en la luz tenue, un testimonio silencioso de las dinámicas cambiantes de nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un momento de comprensión no dicha que trascendía los límites de nuestros roles familiares. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que las cosas estaban cambiando y Daniel ya no era solo mi hijo, era algo más, alguien por quien yo me preocupaba de una manera que desafiaba definición. La película terminó, pero permanecimos en el sofá, los créditos rodando sin ser notados. Apoyé mi cabeza contra su hombro, sintiendo el constante subir y bajar de su pecho mientras respiraba. Era un gesto pequeño, sin embargo se sentía profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión que estaba floreciendo entre nosotros. Mamá, susurró Daniel, su voz apenas audible, si yo estoy realmente contento de que estés aquí. Sus palabras simples pero profundas hicieron eco del sentimiento en mi propio corazón. Yo también estaba contenta de que él estuviera aquí, contenta por esta cercanía inesperada, esta nueva intimidad que era tanto aterradora como excitante, y por primera vez en lo que se sentía como una eternidad me sentí verdaderamente viva. No había confusión, no había culpa, solo la pura e innegable verdad de nuestro amor. Era un amor nacido de años de experiencias compartidas, de confianza y comprensión que corría más profundo que la sangre. Era un amor que se sentía tan natural como respirar, tan inevitable como el amanecer. Yacíamos allí en el resplandor de nuestra pasión compartida, el silencio interrumpido solo por el suave ritmo de nuestras respiraciones. Daniel finalmente se apartó, sus ojos buscando los míos con un calor que derritió mi corazón. ¿Estamos bien?, preguntó su voz, una caricia gentil en la oscuridad. Asentí, incapaz de hablar por un momento, mi corazón desbordándose de emociones que desafiaban las palabras, y susurré, mi voz espesa de verdades no dichas. ¿Estamos bien? Más tarde esa noche, después de que los restos de la cena fueron recogidos y la casa se asentó en una quietud pacífica, Daniel y yo nos encontramos en el porche trasero, envueltos por la tranquilidad de la noche. El aire era fresco y frío, las estrellas titilaban como diamantes esparcidos a través del vasto lienzo del cielo. Por primera vez en semanas sentí una sensación de liberación, un alivio del peso que había estado presionándome. No hablamos mucho, pero las palabras eran innecesarias, simplemente estar cerca de él compartiendo la quieta belleza de la noche era suficiente. No había urgencia, no había presión, solo un silencio cómodo que decía volúmenes. Lo que fuera esto entre nosotros se estaba desarrollando orgánicamente y yo estaba contenta de dejarlo florecer a su propio ritmo. Él tomó mi mano, su toque enviando un calor que se extendía a través de mí como fuego salvaje. Sonreí apretando su mano suavemente y nos sentamos allí, dedos entrelazados, bañados en el suave resplandor de la luz de las estrellas. Era un amor que desafiaba definición, una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares, y en ese momento, bajo la vasta extensión del cielo nocturno, supe que cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran los enfrentaríamos juntos. A medida que los días se transformaban en semanas, la intimidad entre nosotros se profundizó, tejiéndose en el tejido de nuestras vidas diarias. No necesitábamos etiquetarlo ni definirlo, simplemente estaba en la forma en que nuestros ojos se encontraban, en los toques que se demoraban, en los momentos quietos que compartíamos, creando un mundo que pertenecía solo a nosotros. Con cada día que pasaba, la conexión entre nosotros crecía más fuerte, más tangible. El conflicto que había sentido inicialmente se disolvió, reemplazado por una sensación de corrección, un sentimiento de que esto era donde se suponía que debía estar. Daniel ya no era solo mi hijo, era mi compañero, mi confidente, mi amante. Nuestra relación había florecido en algo hermoso, algo que cumplía una necesidad que ni siquiera sabíamos que teníamos. No fue hasta una tarde lluviosa a finales del otoño que la plena realización de nuestro amor me invadió. El cielo era un lienzo de grises tormentosos, la lluvia golpeaba a un ritmo constante
Contra las ventanas Daniel y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala de estar, un fuego crepitando en la chimenea proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Estábamos envueltos en una manta, el calor del fuego y la intimidad de nuestra cercanía creando un refugio de la tormenta exterior. Daniel estaba reclinado contra mí, su cabeza descansando en mi hombro, y yo pasaba distraídamente los dedos por su cabello saboreando la quieta intimidad del momento. Las ventanas empañadas por la lluvia borrosaban el mundo exterior creando una sensación de reclusión, de estar en nuestro propio pequeño universo. Podía sentir su respiración lenta y constante y supe sin una palabra dicha que él estaba sintiendo el mismo cambio en nuestra conexión, el mismo innegable tirón hacia algo más profundo. Él levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos, y en ese momento la verdad de nuestro amor resonó entre nosotros. No era solo amor, era un vínculo que trascendía los roles tradicionales que habíamos desempeñado, una conexión que había evolucionado en algo más profundo, algo innegable. Mamá susurró. Su voz espesa de emoción. Permanecí en silencio esperando a que continuara, sabiendo que lo que fuera a decir cambiaría todo. Te amo. Confesó, su mano extendiéndose para tomar la mía. No solo porque eres mi mamá, sino por quien eres, por todo lo que eres, y no sé si eso está bien o si está mal, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me invadieron como una ola cálida, llenando la habitación con un amor que hizo que mi corazón doliera de la manera más hermosa. Yo había sentido sus sentimientos, pero oírlo expresarlos, reconociendo la profundidad de sus emociones, lo hacía todo más real. Apreté su mano sintiendo el ritmo constante de su latido bajo mis yemas de los dedos. Daniel, susurré, mi voz temblando ligeramente. Yo también te amo, siempre te he amado, pero esto es diferente. La sintió, sus ojos buscando los míos en busca de seguridad, de una respuesta a la pregunta no dicha que flotaba entre nosotros. No sé qué significa esto, continué, pero sé que siento lo mismo y no me parece mal, me parece correcto. Una suave sonrisa tocó sus labios y mi corazón se hinchó con una alegría que nunca había conocido antes. Me alegra que sientas eso, susurró, porque no sé qué haría si no lo hicieras. Alcé la mano acariciando su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo mis yemas de los dedos. Lo resolveremos, le aseguré.